Pantalla azul, por favor. En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Señora secretaria, ¿hay cuenta? No, presidente, no tenemos cuenta. Bueno, muy buenas tardes, señores ministros, subsecretarios, señores senadores. Antes de dar inicio a la sesión, algunas normas menores que me han pedido transmitir. Por favor, como ustedes verán, estamos en una sala que no es especialmente adecuada para estos efectos, pero tenemos que adaptarnos por la necesidad de que se comparte aún con otros organismos. Eso hace que haya un par de temas técnicos. Si ustedes se dan cuenta, los micrófonos no hay uno por cada asiento, sino que se comparten para estos efectos. Así que si alguien pide la palabra, asuma que tenga que pedirla, compartirla con quien esté a su lado, porque no hay suficientes micrófonos. Respecto de los medios, si bien no tenemos una norma de aforo en esta sala, sí tenemos una restricción de distancia entre cada uno, tiene que estar a más de 1 metro. Entonces, si hoy día estamos más o menos, este minuto más o menos justo, pero si llegan otros medios, les voy a pedir que hagan los turnos adecuados o ustedes mismos lo vean, digamos, para cumplir con las normas que están establecidas, pero facilitar, obviamente, la labor de la prensa, que es muy relevante para estos efectos. Así, por eso les doy esa instrucción en forma previa. Nos corresponde, tal como está convocada esta sesión unida de Hacienda y de Trabajo, para seguir viendo y votar el proyecto de ley que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como la asignación familiar y maternal y el subsidio familiar, otorgar un subsidio temporal a la micro, pequeña y mediana empresa en la forma que indica y establecer un aporte compensatorio del aumento del valor de la canasta básica de alimentos, que es el boletín 14.836-13, es lo que estamos abocados en este instante. Para estos efectos, yo quiero hacer un brevísimo recuento. En las ocasiones anteriores hemos tenido 2 sesiones en esta Comisión Unida y algunas conversaciones directas. Estamos abocados a tratar, los ministros de Hacienda, la ministra del Trabajo y el ministro de Economía nos plantearon los criterios generales respecto del cual la autoridad estaba planteando este proyecto de ley, que recordamos fue apoyado, viene de la Cámara de Diputados. Más allá de la descripción, en esa instancia, además, surgieron distintas inquietudes de los senadores, muchos de los cuales estamos aquí presentes, que tenían que ver con algunos temas específicos que quedaron de ser reflexionados por el gobierno, que tiene, obviamente, en esta materia la iniciativa exclusiva, tratando de acercar posiciones para que este fuera, ojalá, un proyecto que tuviera el mayor respaldo posible. Dentro de esos temas tenían que ver con temas de cobertura de las empresas que tuvieran beneficio, para tener el respaldo suficiente para que el alza del salario mínimo no generara un problema mayor. Tenía que ver con el monto del subsidio que el gobierno estaba diseñando para este efecto. Tenía que ver con la duración de la canasta básica, que estaba definida como en este mismo proyecto, que tiene que ver como una forma de enfrentar los temas inflacionarios, y eso era lo que ustedes habían planteado como uno de los objetivos centrales. Y tenía que ver también, dentro del tema de cobertura, cómo adecuar
las lógicas de un sector intermedio que quedaba entre aquellos trabajadores que recibían el salario mínimo y aquellos trabajadores que recibían el salario mínimo con gratificaciones. Ya había un espacio intermedio que queríamos ver qué opciones había de generar algún tipo de mejoramiento. Muy sucintamente, esto fueron una larga exposición. La verdad es que ese era el sentido de esta sesión que ha sido citada hoy día. Recordemos que conforme a la urgencia que está enviada por el gobierno, esto hay que votarlo el día de mañana en la sala y por lo tanto está citada el día de hoy para el despacho. Ojalá con un acuerdo importante que no me cabe duda es el interés de todos los intervinientes. Sin más, ofrezco la palabra al ministro de Hacienda para poder explicar la posición del gobierno. Señor ministro, tiene la palabra. Razonables de los costos para, creo, la gran mayoría de los temas que se plantearon y de hecho trajimos un conjunto de indicaciones que ya materializan esas respuestas, ¿no? Entonces, si le parece, presidente, puedo describir lo que hemos ido recogiendo para que después, ¿cierto?, se puedan ver en detalle el texto de las indicaciones. Le agradezco, ministro, una pequeña consulta. Pregunta a la secretaria, ¿están ingresadas las indicaciones porque estamos o ingresándose o por ingresar? No sé si... Estamos en el proceso, ya. Que es importante para efecto posterior de la Secretaría, digamos, que estén presentadas para efectos de su discusión. Tiene la palabra, ministro. Ok. Muy bien, presidente. Entonces, yendo por cada uno de los temas, respecto de tenemos como 3 o 4 grandes temas. El primero se refiere al aporte o al subsidio a las pequeñas y medianas empresas para financiar el costo del ingreso mínimo. Respecto de eso, presidente, lo que usted recordará que nosotros planteamos que para nosotros era muy complejo cambiar la base de ese aporte, que estaba establecido, ¿cierto?, en los 22.000 pesos por trabajador a contar de mayo. Ahora, en la discusión de la reunión anterior, se planteó la pregunta de cuál era la consistencia que tenía el hecho de que tuviéramos en la práctica 2 valores para un ingreso mínimo que eventualmente tenía 3 valores, ¿cierto? Primero en los 380.000 pesos, después en los 400.000 pesos a contar de agosto, y luego eventualmente, ¿cierto?, 410.000 pesos a contar del 1 de enero si es que la inflación llegara a exceder el 7% al término del año. Entonces, sobre la base de ese planteamiento, presidente, lo que le vamos a proponer es que partiendo de los 22.000 pesos en mayo, junto con el incremento con el segundo incremento del ingreso mínimo en agosto, tengamos en ese momento un segundo tramo de 26.000 pesos y luego, en caso de que el ingreso mínimo aumentara a 410.000 pesos en enero, en ese caso el aporte a las pymes sería de los 32.000 pesos que estaba señalado en el proyecto original. O sea, en el fondo se crea un peldaño intermedio que beneficia a todas las pymes por los trabajadores que
perciben el ingreso mínimo. En segundo lugar, en términos de cobertura por tipo de empresa, se había planteado se había cuestionado el hecho de que este subsidio decreciera en función de este factor de ventas, en circunstancias de que la frontera entre pequeña y mediana empresa no era una frontera tan evidente. Y como se planteó en la reunión anterior, lo que traemos como propuesta es que el valor del subsidio se mantenga hasta el límite que tiene establecido, que es el límite entre medianas empresas y grandes empresas, que sí quedarían fuera de todas maneras. Entonces no habría el factor de crecimiento que se había planteado, que venía planteado en el proyecto. Luego están los temas ligados a el ingreso mínimo garantizado, donde si bien, en fin, hemos discutido ya en las 2 sesiones que hemos tenido las razones por las cuales el Ejecutivo no está dispuesto a canalizar el incremento del ingreso mínimo por esa vía, sí detectamos en el camino algunas limitaciones en el funcionamiento del ingreso mínimo garantizado que eventualmente en algunos casos pueden estar forzando por así decirlo, una salida de beneficiarios tan pronto como en el mes de julio, y algunos otros temas más operativos destinados a algunas otras modificaciones más operativas destinadas a facilitar el funcionamiento del ingreso mínimo garantizado. Entonces, tenemos dentro de las indicaciones, entonces, una indicación que elimina esta obligatoriedad de pasar a la postulación colectiva o por empresa para el ingreso mínimo garantizado, y se mantiene en el fondo lo que permitiría mantener la cobertura actual de ese beneficio. También se nos planteó respecto de los temas de la canasta básica de alimentos, se nos plantearon 2 temas. El primero tiene que ver con la duración del beneficio, donde, como sabemos, ¿cierto?, en el proyecto estaba planteado que se extendiera hasta diciembre de este año, y como se explicó en la reunión anterior, esto obedecía a la idea de que esta escalada de precios de la canasta básica de alimentos iría moderándose en la segunda parte del año, y en esas circunstancias podía terminar, ¿cierto?, como beneficio en diciembre. Sin embargo, en la reunión anterior se planteó la posibilidad de extenderlo hasta abril del próximo año, de tal manera de que pueda encadenarse con el siguiente ciclo de ingreso mínimo, con su componente de diálogo social y, por supuesto, la parte legislativa. Entonces, eso es otra modificación que estaríamos incorporando mediante indicaciones. Por último, también respecto del beneficio para compensar el aumento de costo de la canasta básica de alimentos, se nos planteó la situación de hogares con cargas familiares que no estuvieran percibiendo ni asignación familiar ni SUF, pero que por otros mecanismos de apoyo social a la familia sí podían caracterizarse, ¿cierto?, como pertenecientes al mismo o enfrentando el mismo tipo de problemática económica y social. Entonces, en función de eso, hemos identificado al menos 2 subconjuntos que podrían incorporarse sobre la base de la misma lógica con la cual están las cargas familiares de asignación familiar y SUF, que son familias que están en el programa de ingreso familiar permanente y en Chile Solidario, que por razones probablemente de la mecánica del SUF
no están percibiendo ese beneficio. Entonces, la idea sería también incorporar a esas cargas en el acceso al beneficio del complemento por canasta básica de alimentos. Con eso hay un solo tema que no hemos incorporado porque no hemos logrado encontrarle una solución práctica, que es el tema de aumentar la cobertura en función de ingresos distintos al la cobertura del subsidio al ingreso mínimo garantizado, o sea, perdón, al ingreso mínimo para las pymes, distintos de aquellos trabajadores que están recibiendo el ingreso mínimo o el ingreso mínimo más gratificaciones. En eso, presidente, creo que la propia discusión que tuvimos muestra una casuística que es muy compleja porque hay muchas situaciones distintas que se mezclan en esos tramos antes y después del ingreso mínimo, que hace difícil definir un criterio, por así decirlo, objetivo con el cual hacer un corte. Esto porque, en el fondo, por sobre el ingreso mínimo, todavía sin considerar el tema de las gratificaciones, uno puede encontrar situaciones de trabajadores o trabajadoras que simplemente ganan un ingreso mínimo algo superior un ingreso algo superior al mínimo, o que perciben el mínimo más, por ejemplo, comisiones, o que tienen una jornada parcial correspondiente a un ingreso de jornada completa significativamente superior al mínimo, pero que por ser jornada parcial caen dentro de ese rango. Entonces, ahí nosotros vemos el problema de que no habiendo un criterio muy objetivo para justificar un corte o un monto del subsidio, la verdad es que, dado la manera en que se van acumulando casos a medida que se va aumentando los ingresos, no tenemos respecto de eso una propuesta específica que ofrecer, ¿no? Entonces, en el fondo estamos recogiendo, hemos hecho un esfuerzo por tratar de recoger el mayor número posible de observaciones y sugerencias que surgieron en la sesión anterior. Estas lo hemos traducido en indicaciones y respecto de los costos, tenemos que para los subsidios a la pyme tendríamos un mayor costo del orden de los 9.000 millones de pesos. Esto se incrementaría a 6.870 millones en el 2022. En el 2023 se incrementaría a 6.870 millones de pesos. Luego, para el aporte a la canasta básica protegida, para estas mayores coberturas, tendríamos un costo de alrededor de 3.400 millones de pesos. Y finalmente, para la extensión de la extensión de la canasta del beneficio de la canasta básica de alimentos, tendría un costo del orden de los 100.000 millones de pesos. 100.000, que corresponde más o menos a la proporcionalidad, ¿cierto?, en meses de el costo que tenía en el 2022, que era algo superior a los 200.000 millones de pesos. Eso, por supuesto, correspondería ya al presupuesto 2023 y, por lo tanto, ¿cierto?, los ajustes de costos dentro de este año serían más moderados y serían más fáciles de absorber. Y, por supuesto, el principal componente de este incremento de costo en el 2023, que sería la extensión del beneficio de la canasta básica de alimentos, dependería, ¿cierto?, de ese aumento de precios en 12 meses, que si efectivamente es menor que lo que estaba previsto, por supuesto, eso sería algo menor, y viceversa en caso de que
¿cierto? El aumento de precios de los alimentos fuera aún mayor a lo que estaba previsto. Pero esto ya considera el hecho de que el salto más importante que tuvimos en el precio de los alimentos fue en marzo. Por lo tanto, con la inflación de marzo del próximo año y abril del próximo año, en 12 meses, esos 2 meses ya tendrían valores bastante menores a los que aquellos con los cuales estaba partiendo el beneficio en marzo y abril de este año. Eso sería, presidente, y como y entiendo que las indicaciones ya estarían siendo ingresadas para que se pudieran discutir en detalle. Muchas gracias, ministro. Yo quiero, muy brevemente, digamos, primero quiero agradecerle por la buena disposición a escuchar las inquietudes que los distintos parlamentarios hemos formulado durante estos días de discusión. Además, en lo personal hemos conversado y así nos lo pidió la comisión, y creo que esto conforma un cuadro bastante más, a nuestro juicio, digamos, más adecuado que el original, y creo que facilita mucho que podamos efectivamente darle una lógica de acuerdo, espero amplio, respecto a un proyecto de esta naturaleza. Como modo de resumen, digamos, antes de ofrecer la palabra, yo entiendo que había 5 temas grandes, por así plantearlo, más allá de las legítimas inquietudes particulares que se fueron planteando. El primero, y probablemente era el más relevante para muchos, digamos, me incluyo, que tenía que ver con el subsidio a las pymes, de cómo poder generar en el trayecto que iba de 300, la primera subida de 38.000 pesos, perdón, de 30.000 pesos, que fuera a 380, quedaba resguardada por los 22.000 a las pymes. El segundo salto a 400.000 pesos, donde habíamos pedido hacer un mejoramiento respecto del subsidio a las pymes, y yo agradezco porque se acogió en términos de que fuera 26.000 pesos durante este periodo, manteniendo en el último periodo los 32.000 pesos que estaban comprometidos. Creo que eso da. ¿Por qué es importante? Porque da una cierta mayor tranquilidad a las pymes de que este aumento que va a haber, particularmente cuando sea 400.000 pesos, va a tener también algún grado de aumento de la ayuda. Yo sé que es una política pública inédita, pero que es un cambio respecto de otras cosas que también se modifican. Pero creo que es una buena respuesta respecto de la inquietud planteada. Yo creo que este es un tema muy central. Segundo, respecto a la cobertura, fue planteado bien transversalmente, digamos, la posibilidad del aplanamiento de esta línea en términos de no generar una diferencia respecto del número, de la cantidad de ventas, a la medida que fueran pymes, y que pudiera ser parejo la naturaleza del beneficio. La tercera tiene que ver con hacer un cambio en el criterio de cobertura del ingreso mínimo garantizado, en términos de que las personas no tienen que ser necesariamente a través de la empresa, sino que tuviera otra fórmula para poder acceder de quienes tenían ese ingreso, y de ese modo no dejar a personas que por aplicación de esta ley se podía entender que quedaban afuera. Cuarto, la canasta básica, de un punto de vista económico probablemente el más intensivo en recursos, pero que en el fondo es hacerse cargo de una realidad en donde la canasta básica estaba concebida hasta diciembre, y la idea es tratarlo, no es idea, es proyectarlo por lo menos hasta el término de este cambio, que es abril, porque hoy estamos actuando de abril a abril, en donde esa canasta básica, que recordemos era 6.410 originalmente, y se reajusta por IPC, termine con una en abril del próximo año, por lo menos respecto a esta legislación. Ahí veremos qué ocurre, ojalá que la inflación baje en términos de que no sea un tema tan sensible. Y por último quedamos con una pequeña, tratemos de verlo en la discusión particular, que vamos a tener que verlo inmediatamente, porque aquí lo que me preocupa es el aumento de la cobertura del subsidio garantizado, para que se explique bien. Hoy día la empresa va a recibir, la pyme va a recibir la ayuda para el aumento del salario respecto a aquellos trabajadores que ganen 380.000 pesos, más o menos 1.000 pesos, hay dos rangos, lo explicó el ministro de Economía en días pasados, o aquellos que ganen los 380.000 más las gratificaciones. Y hay un tramo intermedio, voy a explicarlo, una persona que hoy día gane 380.000 pesos, que son producto del salario mínimo más algunas horas extras, por decir uno de los ejemplos, pueden ser otros, que
claro, que es una situación, no son muchos, según explicó en días pasados, pero hay un tema que nos preocupa, el hecho mismo de que la pyme pueda tener algún cierto, entre comillas, perjuicio por haber generado un mayor pago por distintas razones respecto del trabajador y sobre todo que puede ser un cierto precedente. Eso es lo que nos preocupa. Yo sé, puede ser complejo la forma de solución, pero aspiremos a que podemos llegar a alguna lógica en donde el precedente sea el complejo, en el sentido de que una empresa sí recibe la ayuda de la pyme, como pyme, cuando paga el mínimo o el mínimo con gratificaciones, pero no lo recibe si es un mínimo con horas extraordinarias o con un bono especial, y eso podría ser complejo. Entiendo que no es fácil la discusión y yo quiero valorar el esfuerzo que ha hecho respecto a los otros puntos, que eran parte de lo que habíamos conversado, y en eso yo quiero en lo personal por lo menos honrar mi compromiso en términos de resueltos esos problemas, avanzar. Pero este último tema que queda como pendiente, haciendo un resumen para los que no estaban respecto de las cosas que estaban aquí pendientes, y vuelvo a testimoniar que es bueno que estas inquietudes se plantean. Ofrezco la palabra, tiene la palabra el senador Núñez y después el senador Cuscoquia. Perdón. Sí, presidente, no, mire, yo solo quería, bueno, primero saludar al ministro, a la ministra del Trabajo, a las subsecretarias, ambas, ministro de Economía. Mire, yo entiendo el debate que hay acá y el diálogo, pero creo que hay que ser también muy transparente respecto a las posiciones, ¿ya? Y cuando el presidente dice que había que haber una postura transversal, de que había lo que se llaman aplanar y no hacer diferencias según el tamaño de ventas de las empresas, yo quiero señalar algo que planteé en la sesión de la comisión. A mí me parece que el criterio inicial que tomó el gobierno de decir aquellas empresas que son más pequeñas, por ejemplo, las microempresas requieren más ayuda para poder asegurar el pago de esta alza del salario mínimo que una empresa mediana, a mí me parece que es un criterio extremadamente correcto, ¿ya? Y desde ese punto de vista yo quiero reiterar que a mi juicio sí existe esa realidad, y particularmente eso ocurre en regiones. Las empresas más chicas tienen más presencia en regiones que en la región metropolitana, porque tenemos economías más pequeñas. Entonces, cuando a mí me dicen, mire, en la región de Coquimbo busque las grandes empresas, con la mano de los dedos, se las puedo contar. Y después cuando decimos las medianas, crece un poquito más, pero cuando hablamos de pequeña empresa, se nos llena. Y hablamos de micro, y ahí tenemos el 80%. ¿Ya? Entonces, yo, desde ese punto de vista, no quedo satisfecho con esta indicación, pero entiendo que aquí hay un debate más amplio y uno no puede pretender que las propuestas que salgan de acá sean solo de gusto personal. Pero yo quiero insistir en ese criterio porque yo espero que se pueda, por ejemplo, apoyar a las microempresas con las otras medidas, preferentemente apoyar a las microempresas en forma preferente con las otras medidas que ha anunciado el gobierno. Por ejemplo, el programa Chile Apoya, donde nos han dicho que se va a llegar a las pymes no bancarizadas, bien, pero que se haga realmente un esfuerzo para que esos operadores que son la banca, que le llaman a ustedes, saben más de esto que yo, de segundo piso, realmente llegue a las microempresas. Porque a las microempresas les cuesta mucho acceder a este tipo de apoyos institucionales, por lo tanto hay que hacer un doble, un triple esfuerzo para llegar a ellas. Yo quiero insistir en ese criterio porque a mí me parece que el concepto que ocupó el gobierno en la propuesta original a mí me parece muy correcto. Yo también quiero saludar que se haya extendido el beneficio del mecanismo compensatorio por el alza del IPC, lamentablemente por distintos motivos, puede ser interno o más bien hoy día están pesando mucho más los factores externos. Todo indica que vamos a tener todavía un alza de precios importante y que el mecanismo de compensación se extienda para enero, febrero, marzo y abril del 2023 me parece a mí una gran noticia. Creo que es algo realmente relevante, ¿ya? Y creo que si hubo que esperar un poco en votar este proyecto de ley para ver ese avance hoy día concretado, me parece a mí que es positivo. Y entendiendo las urgencias que tenemos, presidente, yo le pediría que, más allá del justo debate, en algún minuto que sea razonable, votemos, porque al final podemos llevarnos toda la tarde encontrando el proyecto ideal. Para mí ya dejó algo de lo que para mí era ideal, pero tenemos la sesión el día martes y creo que es muy importante que salgamos claros del resultado de esta sesión. Gracias, presidente.
Muchas gracias, senador. Senador Coscoque. Muchas gracias, presidente. Para tranquilidad del senador Núñez, hay disposición a votarlo y a sacarlo en los tiempos que corresponden. Usted sabe que en eso nosotros no nos equivocamos, tratamos de respetar siempre las obligaciones que nos competen y la urgencia. Yo primero quiero saludar y valorar el gesto del gobierno, porque efectivamente no era tan sencillo llegar a un acuerdo. Sabemos que estamos en época de finanzas apretadas. Nos dijo también en su momento el ministro que había muy pocas posibilidades de mover los guarismos y se llega a una solución que creo yo es razonable. No sé exactamente, y esa es una pregunta, cuánto termina promediando el aumento, pero va a ser más que los 22.000 a la larga. Y me parece que cuando hay disposición a llegar a acuerdos hay que también valorarlo y celebrarlo en ese sentido. Así que se valora también que se haya aplanado finalmente la curva de factores y que queden prácticamente todas las pymes adentro. Y respecto, se valora también el prolongar hasta el mes de abril la canasta básica de alimentos. Y espero también que veamos la manera de seguir generando este tipo de transferencias subsidiarias a las pymes, que me parece que es una manera de generar una política adecuada. Siento que va a haber que mirar en su momento dos cosas que quedan un poco pendientes al final de la discusión, pero que son efectivamente más hacia el mediano plazo, que para esta discusión en particular. Primero, obviamente, cómo se perfecciona algún sistema de transferencias tipo impuesto negativo teniendo todos los antecedentes, porque también siento que estar variando de gobierno a gobierno en la forma en que se realizan este tipo de transferencias, donde no tenemos toda la información o que a veces por falta de información no podemos hacerlo de manera más automática, como sucede con el ingreso mínimo garantizado, que es una fórmula que a nosotros también nos parecía buena. Creo que importa, porque al final, en la medida que el Estado tiene mayor información respecto de cómo se comporta el mundo del trabajo, el mundo de la empresa, podemos también hacer más eficientes los instrumentos y no estar inventando uno cada vez que tenemos que discutir un proyecto en particular o un presupuesto en particular. Y luego, no recuerdo, senador Coloma, si me ayuda tal vez, ¿cuánto es el mayor costo fiscal de las medidas que se están... 109.000 millones. 109.000 millones más o 109.000 millones más, ¿ok? Y luego creo que hay que fijarse también en cómo darle solución a los otros temas que se fueron discutiendo, como la ley de pago a 30 días y otros. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, senador. Senador Moreira. Señor presidente, la verdad es que, a diferencia del oficialismo en términos generales, cuando somos nosotros oposición, tenemos un sentido de responsabilidad fiscal y entendemos lo que significa ser ministro de Hacienda y cuidar los recursos y distribuirlo en la proporcionalidad de lo que exista, porque la estabilidad económica de un país es tremendamente importante y así lo fue Chile durante casi 30 años. ¿Y por qué digo esto? Porque yo recordaba que cuando discutíamos el salario mínimo en los últimos 4 gobiernos, habían senadores y diputados que hablaban de un pinche proyecto, un pinche reajuste. No voy a usar ese lenguaje, pero es bueno recordarles la memoria ahora que nosotros somos oposición. Y una de las primeras cosas, cuando hablamos con usted, ministro, eran solo 3. Una, el tema de la canasta de alimentos. 2, subir la puntería
en lo que dice relación al subsidio para las pymes. Y 3, que en principio estábamos de acuerdo con el reajuste de 380 para que después en el mes de agosto estuvieran 400, y más aún cuando, bien francamente, el nivel de vida hoy día y los costos de los alimentos, los costos son verdaderamente desproporcionados, por lo tanto ya esta inflación ya se comió ese reajuste. Pero conversando con usted también le hicimos ver fundamentalmente lo de las pymes, que son las más castigadas y que tienen que conseguir los recursos para poder pagar este sueldo mínimo. Pero como pudimos conversar con usted y se abrió junto a la ministra del Trabajo, la subsecretaria de Hacienda y la subsecretaria de la Presidencia, bueno, conversando se llegan a acuerdos. Nadie puede estar feliz con lo que estamos votando, porque la verdad que este es un paliativo, es una forma de ayudar en momentos difíciles para Chile, y por eso obviamente nosotros vamos a votar a favor y vamos a cumplir nuestro compromiso. Y por lo mismo, señor presidente, como tiene mucha ansiedad aquí el senador, discúlpeme, excúseme, el senador Núñez del Partido Comunista de Chile, en cuanto a que esto lo votemos rápido y con ese mismo afán yo le quiero decir que yo voy a retirar la indicación que había presentado para que no se vote en aras del tiempo y usted pueda estar más tranquilo, senador, por su intermedio. Gracias, senador Moreira. Muchas gracias, presidente. Senador Edwards. Gracias, presidente. Saludar a los ministros, las ministras, sus secretarios. Tengo una pregunta, porque bueno, la mayoría de las cosas se le ha dado respuesta. En el caso del ingreso mínimo garantizado, efectivamente hay un porcentaje de la población que, más allá del tecnicismo de que se paga 3 meses después o que al aumentar su salario se le reduce el monto del subsidio que se le entregue, por lo tanto no va a haber, para el caso de esos trabajadores, un aumento. Y esto es de tal magnitud que probablemente no van a tener reajuste real, por cuanto estamos hablando de una baja de 30.000 pesos, de 61 a 31.000 pesos, y con toda seguridad el monto de la inflación va a ser de ese orden, al menos, por lo menos en la proyección que nos presentaban los emprendedores y también el gobierno. Entonces la pregunta es, ¿cuántos trabajadores están en esta situación? Porque tampoco lo hemos clarificado. Y bueno, ¿qué va a pasar con ellos y qué es lo que se puede hacer para efectos de todos estos? Especialmente si es que la cantidad de trabajadores que pudiese estar en esta situación sea alta. Y la otra pregunta que quería hacerles es que por lo menos a nivel de qué es lo que tiene pensado, qué va a pasar con este subsidio el próximo año, porque si el próximo año se elimina este subsidio, va a generar una complicación bastante grande para las pymes, especialmente si es que se está tomando una decisión política de no cambiar los tramos o aumentar lo que se entrega a través de ingreso mínimo garantizado, ya que los sueldos van subiendo, al menos de manera nominal. En ambos casos, ¿qué es lo que tiene pensado el gobierno con este subsidio para después de abril y lo mismo con el IMG después del próximo diciembre? Y la última pregunta, por lo menos a nivel quizás no exacta en la cantidad, pero sí más o menos tener una relación de cuál es el costo de aumentar este subsidio que subió en este escalón de 22 a 26.000, pero está dejando 3 meses fuera. ¿Cuál es el costo de aplanarlo en 26.000, adelantando, digamos, abril, mayo o mayo, junio, julio, digamos? Eso. Ofrezco la palabra. Senador Saavedra. Gracias, presidente. Al saludar a la señora ministra del Trabajo, a la subsecretaria, al ministro de Hacienda, al ministro de Economía. El escenario donde hoy día estamos discutiendo y avanzando, y por su intermedio valoro las expresiones del senador Moreira,
en aras de allanarse a aceptar lo que acá se está proponiendo, porque él entiende que estamos en un escenario complejo y difícil, distinto a lo que pasó el año pasado y el antepasado, en donde la economía era distinta, a pesar de que se afectaba la pandemia, o hoy día hay que agregar otro elemento que es decisivo para lo que pasa con nuestra economía y los efectos que tiene en la calidad de vida de los chilenos, como es la invasión rusa en Ucrania y todos los derivados que esto tiene respecto de la canasta familiar en el país. Y él lo ha comprendido muy bien, lo que valoro, por supuesto, porque abre las posibilidades entonces de ir construyendo un acuerdo político en aras de la seguridad social, de 850.000 chilenos que viven del ingreso mínimo, de aquellos que también son parte de los generadores de empleo, como son la pequeña y microempresa. Y eso hay que, por lo tanto, entenderlo, que allí está la diferencia y la distinción sociopolítica de quién ejerce el gobierno. La consideración se hace o se busca llevarla a términos integrales, en donde se protege a aquellos que viven del trabajo y también se ayuda a aquellos que generan empleo. De ahí es que los números que se nos entregan, los puntos que permiten sustentar este acuerdo, están direccionados a mejorar condiciones para recuperar en algo el poder adquisitivo de aquellos que se ven afectados tremendamente producto del IPC que está hoy día vigente y al mismo tiempo se ha transformado en una situación bastante compleja para países como los nuestros. Una segunda consideración tiene que ver con una apuesta que debemos desarrollar entre todos para disponer nuestras mejores capacidades para obtener un acuerdo, diría yo, de mediano y largo plazo respecto de cómo, en definitiva, aquellos que viven del ingreso mínimo pueden alcanzar los niveles que corresponde para tener dignidad en su vida. Sabemos todos los que estamos en esta sala que el ingreso para la superación de la pobreza de una familia de 4 componentes está en el orden de los 635.000 pesos. Y por lo tanto, a contar de agosto vamos a quedar a 235.000 pesos de distancia de esto. Y eso debe hacernos reflexionar profundamente de acuerdo a cada uno de nosotros para ver cómo, por lo tanto, somos capaces de disponer de esa capacidad para que aquellos que más necesitan encuentren en nosotros una respuesta más esperanzadora y halagüeña respecto de su vida. En suma, creo que hemos hecho un esfuerzo como gobierno en un momento en donde hay restricciones presupuestarias, donde la disciplina fiscal está primando y, por lo tanto, con el presupuesto que fue aprobado por este Congreso para el año 2022 se están haciendo todos los esfuerzos para mejorar el aporte a la pequeña y mediana empresa, para como nunca subir el ingreso mínimo para estos 850.000 chilenos, con acuerdo además de la Central Unitaria de Trabajadores, lo que es un punto que también debemos rescatar. En suma, hemos avanzado como país, no lo suficiente para, reitero, ayudar a superar condiciones de vida que a todos debieran estremecernos cuando disponemos de un voto para mejorar la vida de los chilenos. Así es que, por lo menos desde la opinión del Partido Socialista, vamos a concurrir con nuestro voto de apruebo para no solamente el ingreso mínimo, sino que otras cosas que en el país también más adelante tendremos que aprobar. He dicho, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, senador Lago, después la senadora Carvajal. Sí, gracias, señor presidente. Aprovecho de saludar a los colegas, a los ministros, la ministra, a los ministros, la ministra, las subsecretarias. Bueno, veo que el fin de semana fue productivo, senador Coloma, ya, desde el punto de vista de las reuniones. ¿Ya? Me parece bien que haya vuelto a ser oposición, que creo que eso lo hizo durante muchos años, entonces, porque no habría perdido pues ese training en eso, ¿ya? Y creo que las propuestas a las cuales han llegado y que el gobierno además se ha allanado, en el sentido de no aceptarlo todo, pero sí perfeccionar el proyecto, creo que es re importante. Yo lo único que quiero señalar, aparte que lo vamos a aprobar hoy día, que creo que es bien necesario, es solamente recordar que este proyecto de salario mínimo tiene 2 elementos que son inéditos, yo encuentro, de lo que hemos estado
aprobando salario mínimo en el pasado. Por una parte tiene este subsidio de la pequeña y mediana empresa, que podemos discutir si tiene que ser escalonado o no, pero que me entiendo que esto no había ocurrido antes, que cuando se dicta una ley de salario mínimo, que el Estado ponga recursos para ayudar temporalmente, al menos, a las pequeñas que tienen menos espaldas económicas y financieras a hacerse cargo de este aumento. O sea, esto es un cambio bien cualitativo desde el punto de vista de la mirada que tenemos sobre el salario mínimo. Esto no es decir, mire, el Senado, el Congreso, el presidente de la República o la presidenta en su oportunidad propone un guarismo y ese guarismo es aprobado por las cámaras del Congreso y eso es, y ahora las empresas tienen que ajustarse. Acá lo que se hizo, en vista de lo que estamos viviendo, fue hacer un cambio bien cualitativo, a mi juicio, que tal vez no se le ha sacado demasiado a punto, tal vez no se quiere relevarlo mucho, pero creo que es un cambio sustantivo con respecto a lo que veníamos haciendo antes. Algunos seguramente dirán que es un exceso, otros diremos que tal vez que fue una mirada progresista respecto a cómo abordar esto de manera temporal, teniendo los recursos a disposición. Y lo segundo es que se introduce otro elemento inédito, que es que ante una circunstancia de un alza sostenida en el nivel de precios que nos va a acompañar por 2 años al menos, y estamos ya hablando de 2 dígitos, que también nuevamente la decisión que toma el Estado es de ayudar a paliar ese alza al nivel de precio, transfiriendo recursos también vía este mecanismo. Entonces estamos hablando de 2 elementos que hacen una diferencia bien importante, a mi juicio, que yo quisiera que se relevara con más fuerza, que tuviéramos todos conciencia de aquello. Eso, muchas gracias, presidente. Perdón, y en el tema de la canasta básica protegida, los recursos involucrados son sustantivamente superiores al resto, o sea, que hay un esfuerzo muy genuino de lo que se está haciendo con respecto a las pymes, yendo directamente a las familias y a las cargas familiares. Gracias. Muchas gracias, senador Lago. Senadora Carvajal. Gracias, presidente. Saludar igualmente a los colegas senadores. Lamentar decir que no hay más colegas senadoras, pero bueno, es lo que hay. Pero saludar a la mayoría de la representación de nuestro Ejecutivo de Mujeres, especialmente, ¿cierto?, a la subsecretaria, a la ministra, por cierto, del Trabajo y a nuestros ministros. Yo quisiera, bueno, valorar ese esfuerzo que espero, como bien decía el senador Lagos, no haya sido solo con el presidente, sino con quienes conformamos también ambas comisiones, que me imagino así ha sido por parte del ministro, de los ministros y subsecretarias, y valorar, ¿cierto?, la voluntad. Nos fuimos, lo decíamos en la intervención pasada, bien frustradas con esa percepción de pronto desesperanzadora de no estar abierto o no proclive a ciertos cambios que hoy día generan un proyecto absolutamente mejor, que es lo que esperan chilenos y chilenas. Sin duda que la extensión, la cobertura más transversal, por supuesto más amplia, lo que es el apoyo a las pequeñas y medianas empresas es determinante. Creo que allí hay un punto que obviamente yo valoro mucho. Felicito sin duda al ministro de Economía, porque creo que ahí hay un esfuerzo genuino hoy día manifestado, así que yo no quiero dejar de mencionarlo, y que han calado, me imagino, los frutos que hoy día tenemos. Y por cierto, lo que bien señalaban también respecto a la canasta básica protegida, lo decía y tuvimos ocasión de hablar con el ministro de Hacienda a propósito de ese elemento que hoy día genera una amplitud mayor. Nos decía alrededor de 100 familias más que van a estar ingresadas y que van a tener la posibilidad de ese subsidio y que no están, obviamente, y que no estaban contempladas, lo que hace, por supuesto, más, y a mi juicio, felicitar mayormente al Ejecutivo. Yo solo señalar aquello, presidente, y esperar que esto avancemos pronto, que hoy día, por supuesto, votemos en particular y en general y que tengamos, por cierto, un mayor beneficio de justicia para los chilenos y chilenas. Así que valoro el poder tener, como bien decía nuestro presidente, aquellas esperanzas y expectativas cumplidas, por cierto, de la mano de los ministros, especialmente el ministro Marcel. Gracias. Muchas gracias, senadora. Con la palabra. Bueno, entonces, conforme a lo que habíamos acordado y con son las obligaciones reglamentarias que cumplimos, digamos, corresponde la votación en general de este proyecto. Quiero dejar constancia de 2 cosas antes, digamos, porque es importante para efecto del acta. Llegó recién el acta de disposición nuestra, el último informe financiero, que ahí se lo puede ver, y que se logran 2 escenarios, porque como vimos hay un escenario donde la inflación es más o menos del 7% dentro de este año, lo más probable es que sea más, y en ese caso el aumento del costo fiscal de ese proyecto son 144.780 millones, el gran
el gran total, porque son la suma de cambios. Si no generara ese porcentaje de inflación, sería 139.156.594.000 pesos. Dejo constancia porque es importante para estos efectos siempre en los proyectos dejar la lógica del informe financiero. Adicionalmente, como se han retirado las indicaciones parlamentarias para efectos de... Sí, el 2022 adicionalmente son 18.077 millones. También dejo constancia de ese aumento respecto de esto. Gracias, senador. Como se han retirado las indicaciones, y como es discusión general y particular, las indicaciones que vamos a ver en el evento que se apruebe en general, cosa que yo me imagino que va a ocurrir de esa forma, son las que ha iniciado, ha incorporado el gobierno. Las vamos a ir haciendo uno por uno con posterioridad. Sin perjuicio de eso, también quiero hacer una última apelación a la autoridad, porque de aquí a mañana tenemos algo de tiempo. Yo cumplo con los compromisos, o sea que, pero básicamente es ver si ese tema que quedó pendiente, que el ministro dijo transparentemente que era compleja la fórmula, la formulación, si podemos darle una vuelta. Yo creo que económicamente no es muy significativo, pero es cómo dejar más resuelto aquello, cómo se apoya a una pyme que tiene un trabajador que no gana el mínimo, pero tampoco gana una cifra mayor y que hoy día está limitado al mínimo o a las gratificaciones. Yo sé que es un tema complejo, el ministro fue transparente al plantearlo, o los ministros fueron transparentes al plantearlo de esa manera, pero si hubiera un escenario para no generar un precedente, sería de todo punto de vista deseable. Yo podría pedir que se busque una votación separada en esa lógica, pero no el espíritu, digamos, para no dejar las cosas en interregno, pero sí yo pediría que si pudiera una fórmula, lo planteo en potencial, en condicional en esa lógica, sería adecuado para efectos de este proyecto. Lo dejamos en esos términos, ministro. ¿Ok? Señor secretario, por favor, tomar la votación. El señor presidente somete a votación en general el proyecto. Con esta votación en general, de resultar aprobado, se entienden aprobados también todos los artículos, salvo aquellos en que han recabido indicaciones por parte del Ejecutivo. Senador Lagos. Senador Lagos. A favor, ciertamente. No sé, ¿es una consulta o una afirmación? No, con convicción. Senador Saavedra. Con profunda convicción, apruebo, presidente. Senadora Carvajal. Con la misma y más convicción, apruebo, señor presidente. Senador Núñez. A favor, presidente. Senador Moreira. A favor. Senador Proens. A favor, secretario. Senador García. Presidente, señora ministra del Trabajo, señor ministro de Hacienda, ministro de Economía, señoras subsecretarias. Por supuesto, voto a favor. Quería sí solicitar que cuando vayamos teniendo la discusión en particular, podamos ver muy en detalle cómo se va a aplicar el subsidio. Yo me alegro de las mejoras que se están introduciendo al proyecto. Son significativas, las valoramos, pero nos interesa que nadie quede al margen del beneficio. Y dado que las fórmulas de cálculo, yo estaba mirando también las indicaciones, a veces admiten interpretaciones, por eso quería solicitar expresamente que el ministro de Economía, cuando llegue el momento de votar esos artículos, pueda volver a explicarnos en base a las modificaciones lo que ya explicó también en la sesión anterior. Voto a favor. Gracias, presidente. Senador Cruzcoque, con 2 votos. Está bien. Voto a favor. Gracias, secretaria. Presidente. Voto a favor y quiero primero contextualizar, creo que es importante el alza del salario mínimo que hoy día se está generando. Son cifras significativas, obviamente, y también lo explicó el ministro, el tema inflacionario hace perder un poco perspectiva el efecto que esto tiene, y eso revela la razón que ha tenido siempre el ministro, tener cuidado y contener siempre la inflación, todo lo que eso supone directamente, y aquí
es un ejemplo claro. El peor de los impuestos al final es la inflación, porque un esfuerzo grande, como se ha planteado, con una inflación alta es distinto, como si hubiera sido con una inflación más baja, que fuera el origen de este proyecto. Entonces, y creo que es importante, es una gran responsabilidad también para los emprendedores, y por eso que yo valoro que se haya ayudado en forma particular a las pymes en este proceso. Es verdad que es un proceso nuevo, pero también es verdad que esto hace, y eso pudimos haberlo discutido, lo discutimos en las votaciones en generales, quizás para muchos la mantención del ingreso mínimo garantizado, una modernización hubiera sido un mejor camino, pero uno tiene que cumplir siempre con la Constitución, y las iniciativas en esta materia son del Ejecutivo. Es importante que sigan siendo el Ejecutivo, a mi juicio. Creo que eso es esencial para el correcto funcionamiento económico de una nación. Y creo que el mejor ejemplo es dar fe de ello y, por tanto, digamos, entender de que son el Ejecutivo quien tiene el deber, en este caso, de hacer el camino a seguir. Me hubiera gustado el otro, pero asumido esto, me parece que es el acuerdo que se ha llegado es positivo. Creo que mejorar el ingreso, el subsidio que se le da a las pymes era importante, particularmente cuando había un cambio de guarismo de 380.000 a 400.000. Creo que la extensión de la canasta básica era importante, y una lógica de realismo que es muy siempre relevante en el país. Creo que el aplanamiento, y ahí tengo una diferencia con algún senador, creo que el aplanamiento en términos de que todas las pequeñas y medianas empresas reciban una ayuda respecto de los eventuales beneficiados por este alza que están entre los salarios mínimos y el mínimo con gratificación, es importante como señal. Creo que uno siempre debería velar, yo hubiera ido más allá. Para mí siempre estas tareas tienen que pensar en el trabajador, más que en cualquier otro concepto, y creo que eso parcialmente se mejoró respecto del proyecto, y eso obviamente es una buena noticia, aspirando a que podamos el día de mañana mejorar la cobertura del subsidio garantizado, pero lo planteo en los términos que lo he definido, que eso no rompe el acuerdo, pero sí es un deseo que ojalá entre todos construyamos para generar mejores incentivos hacia adelante. Dicho lo cual, y respetando el acuerdo, voto a favor. Queda entonces aprobado en general el proyecto por la unanimidad de los miembros de las Comisiones Unidas, y también respecto de aquellos artículos que no fueron objeto de indicaciones. Presidente. Vamos a la votación en particular. Entonces. Presidente, la primera indicación del Ejecutivo dice relación con el artículo 12. El senador García pidió que se le explicara el mecanismo de aplicación del subsidio, y el subsidio en realidad parte en el artículo 9, y por lo tanto está en el 9, el 10 y el 11 antes. No sé si antes de esto... A ver, aprovechemos, vamos a hacer un orden, vamos al artículo 12, pero yo le pido al Ejecutivo, en concordancia con lo que ha solicitado el senador García, creo que es bueno también de modo informativo, que nos expliquen un poco la forma de funcionamiento del subsidio, y con posterioridad hacerse cargo de la modificación del artículo 12 mismo, ¿no? Senador Núñez está pidiendo la palabra. ¿Senador Núñez? Sí, y no sería más expedito, una pregunta, yo no entendiendo la propuesta que hace el señor García, pero no sería más expedito que votemos en conjunto todas las indicaciones en que no hay dudas, y dejemos para el final la indicación que yo entiendo que es una que pidió el senador García. Está muy apurado usted, senador Núñez. Es una propuesta, si no le impide discrepar. A ver, yo trato de cumplir los reglamentos lo mejor posible. Yo creo que no vamos a tener problemas, creo que va a ser más bien rápido, pero a mí lo que me interesa es que hay una explicación respecto a cada uno de los cambios. Concuerdo, senador Núñez, que en una de esas podemos hacer, por así decirlo, un par de tres grandes temas, digamos: la cobertura, la canasta básica y el IMG, digamos, para efecto de ayudarlo. Entonces, si quiere, dividimos, ministro, para hacer más eficiente el tema en los tres grandes temas. Partamos, el primero del 12, secretaria, tiene que ver con el monto del subsidio. Con el monto del subsidio. A propósito del monto del subsidio, abordemos adicionalmente lo que plantea el senador García para ver el funcionamiento, y podemos ir. ¿Y cuál otro está vinculado al subsidio mismo? 12, 13 y 14. Ya, entonces vamos a poner en discusión y votación la indicación
que influye en el artículo 12, 13 y 14, solicitando adicionalmente al Ejecutivo que haga una referencia a la forma de funcionar el subsidio que está en el artículo 9, que si bien no es objeto de indicaciones, es muy importante saber cómo funciona para los efectos posteriores. Entonces, abordemos ese conjunto de indicaciones en su conjunto. No sé, secretario, si... Bueno, senador García. Presidente, no sé si ayuda, pero, por ejemplo, la indicación al artículo 13 que establece los nuevos montos de subsidio, 22, 26 y... Bueno, 22 y 26, que el de 32 ya... por supuesto que yo lo voy a aprobar, o sea, me parece eso súper razonable. Lo que más me preocupa es cómo va a funcionar, cuáles son las pymes y cómo se va a calcular el número de trabajadores que van a tener derecho al subsidio. No hay problema. A ver, muchas gracias. Pero esto igual que el Congreso. Tiene la palabra, ministro. Disculpe, presidente, muchas gracias por la... No, tiene toda la razón. El ímpetu. A ver, parto por la explicación general, que es lo que comenté antes, que no varía, pero que vale la pena para efectos de entender bien las indicaciones. Este subsidio se paga a la empresa, ¿no es cierto?, pero para efectos del pago que se le hace a la empresa, se debe ver la planilla de sueldos que pagaba esta empresa entre enero y abril, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hace es lo siguiente: se elige un mes base, ¿cierto?, que va a ser el mes que más conviene a la empresa, ¿eh? Y con ese mes base se ve las personas que ganan en torno a 350.000 pesos, en torno a 437.500, que es 350.000 pesos por 1,25, es decir, incluyendo las gratificaciones. Y si una empresa, por ejemplo, tiene 10 personas que cumplen esos requisitos, entonces recibe los 22.000 pesos multiplicado por 10 entre ahora, está la novedad, ¿no es cierto?, entre mayo y julio el mes que viene antes de agosto, ¿no es cierto?, que a veces se me van los meses, eso, y entre entre agosto y diciembre recibiría 260.000 pesos, 26.000 multiplicado por 10, y después lo más probable es que se gatille el aumento a 410.000 pesos y por lo tanto ahí recibiría 32.000 pesos por 10 entre enero del 2023 y abril de 2023. Entonces, lo que hace el artículo, el punto 2, es cambiar justamente este número. Entonces, tal como decía el ministro Marcel, ahora está el número 22.000 para efectos de ese cálculo, entre mayo y julio, 26.000 entre agosto y diciembre y probablemente 32.000 entre enero y abril del 2023. Eso es respecto a el punto 2 de las indicaciones que altera el artículo 13, que es la más simple, diría yo. El otro cambio... Sí. Tiene la palabra, una interrupción, el senador García, para aclarar. Muchas gracias, ministro, por su paciencia. Gracias, presidente. Entran todos los trabajadores seleccionado el mes que mejor, que favorezca más a la pyme, entran todos los trabajadores que se encuentren en ese rango de ingreso, es decir, entre 3.49 parece que dijo usted, ministro, 3.50 en realidad, y 4.38. No. Lo que entran los trabajadores que ganan en torno al mínimo, eso significa cerca de 350.000 pesos y cerca de 437.500. No, la parte de al medio, como expuso el ministro Marcel, ese grupo nunca estuvo en el diseño y durante la conversación lo que nosotros establecimos que era complejo por distintas razones abordar ese grupo. Esa es la parte de todas las solicitudes que se hicieron, esa fue la parte que quedó, es la única en la que no dimos una respuesta, en el fondo, de todas las solicitudes que se realizaron. Perdón, ministro, más o menos, ¿cuántos son esos trabajadores? Porque los que están entre medio ahí tendría que saber no recuerdo en este momento el número. El otro día mostró un cuadro, por eso que... Sí, con los cuadros se puede ver, lo puedo tener ese número más adelante, pero ahora en términos del monto, que si uno quisiera cubrir todo eso, no es irrelevante en términos de monto. Es al menos comparable al aumento que se hizo producto del cambio de 22 a 26.000. Ministro, perdón, para entenderlo bien, sí. Entonces, la idea es que sea quienes están en torno al mínimo, sí, sin gratificación y con gratificación. Exactamente. Los que estén entre medio, de momento, estarían quedando fuera para el cambio. Así es como está el proyecto ahora. Ya, muchas gracias. Y por último,
la segunda parte de los cambios que se hacen, que se describe tanto en el punto 1, porque es sobre el artículo 12, y en el punto 3, son dos cambios que apuntan a lo mismo, y lo que hacen es que, si ustedes recuerdan bien, una vez que existe ese subsidio base de 220.000 pesos, o de 260.000 pesos, o de 320.000 pesos, dependiendo del mes, eso en el proyecto inicial se multiplicaba por dos factores. Se multiplicaba por el factor de empleo, que es ver si ha aumentado o ha disminuido el empleo en el tiempo, y por el factor del tamaño de la empresa. Lo que se hacen las indicaciones es que eliminan ese factor tamaño de la empresa, porque ese factor solo tenía el rol de hacer un subsidio menor para las empresas medianas. Entonces se cambian los párrafos de manera tal de que ya no sea necesario establecer aquello, y en algunos casos se borran algunas cosas, pero básicamente eliminar ese factor. Ese es el segundo grupo de indicaciones que están en el punto 1 y 3 del documento que entregamos como gobierno. Gracias, ministro. Ofrezco la palabra respecto de estos. Ofrezco la palabra, señora secretaria. Si puede leerle entonces las indicaciones que vamos a someter a votación. Presidente, las indicaciones que dicen relación con los artículos relativos al subsidio son las siguientes. Al artículo 12, que está en la página 11 de sus comparados, para sustituir la frase multiplicado por los factores de ventas y nivel de empleo establecidos en el artículo 14, por la frase multiplicado por el factor de nivel de empleo establecido en el artículo 14. La siguiente es al artículo 13, también en la página 11 del comparado, para intercalar en el literal A del inciso primero, a continuación de la frase será igual a 22.000 pesos, y antes del punto seguido, la siguiente frase, entre los meses de mayo a julio de 2022 y a 26.000 a partir de agosto de 2022. Luego, al artículo 14, que está en la página 13 del comparado, el Ejecutivo presenta indicaciones para realizar las siguientes modificaciones. Para modificar su inciso primero, reemplazando el encabezado por el siguiente. El subsidio base mensual determinado según el artículo precedente se multiplicará por el factor de nivel de empleo, que será calculado mensualmente y que corresponderá a la operación que resulte de dividir un numerador que varía mensualmente por un denominador fijo. Enseguida elimina el literal A y luego elimina el primer párrafo del literal B, pasando sus actuales párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto a ser incisos tercero, cuarto, quinto y sexto, respectivamente. Esas son las indicaciones relativas a subsidio, presidente. Ok. Ofrezco ya en votación. Senador Lagos. A favor. Senador Saavedra. A favor. Senadora Carvajal. A favor. Senador Núñez. Senador Moreira. A favor. Senador Proens. A favor. Senador García. Presidente, voto a favor. Sí quisiera solicitar que, tal como el señor ministro de Hacienda en su exposición señaló que no habían dado con una fórmula que permitiera incorporar a los trabajadores que están en el intermedio, de aquí a la votación en sala mañana, ojalá se pudiera encontrar esa fórmula, porque no sabemos cuántos trabajadores son, tampoco sabemos, por lo tanto, cuánto pudiera ser el mayor costo fiscal que ellos tienen involucrado, y nosotros entendemos las preocupaciones del Ejecutivo, entendemos la preocupación de los ministros en relación con la situación fiscal, pero también nos interesa que estas normas sean lo más claras posible para poder de esa manera explicarla. Para nosotros el ideal sería, en la medida que ello pueda ser posible, pueda ser financiable por parte del fisco, que quienes están en los tramos intermedios también, que esos trabajadores también puedan ser considerados para los efectos del del subsidio, porque naturalmente esos trabajadores también van a ser beneficiarios del reajuste del ingreso mínimo. Gracias, presidente. Senador Cruz Coque, con 2 votos. A favor, señor presidente.
Gracias. Yo honro el compromiso y voto a favor, pero yo quiero sumarme y agregar lo que dije al principio. Si nos pudiéramos resolver este punto, sería, creo, un éxito mucho más importante. Yo entiendo que el gobierno planteó con transparencia dónde podía moverse y dónde no podía moverse, porque a mí me preocupa mucho el precedente que queda. Si eso es lo que me complica. Si por último, igual estos son trabajadores que van a tener un alza del salario mínimo, eso no está fuera de discusión. Si el punto es que quien lo contrata no va a tener el beneficio que sí va a tener otro que puede tener un ingreso que no fue sometido, no tuvo ningún mejoramiento vía hora extraordinaria o vía bono. Entonces, ahí es donde yo quiero hacer presente lo raro que va a quedar. Eso es lo que quiero explicar. Yo entiendo que no tenemos iniciativa en esta materia y entiendo que esto es parte de un acuerdo más amplio. Pero si pudiéramos avanzar en eso, dejamos de aquí a mañana, porque creo que va a ser difícil, como decía, explicar bien y no generar un precedente que al final pueda perjudicar a los trabajadores, en términos de que sea mejor pagar el mínimo sin bono de ningún tipo o sin hora extraordinaria para efecto de obtener el beneficio. Pero dicho lo cual, como yo lo dije anteriormente, voto a favor. Quedan aprobadas entonces por unanimidad las indicaciones relativas a los artículos 12, 13 y 14. Enseguida, el Ejecutivo formuló indicaciones al artículo 25, que está en la página 27 y siguientes del comparado, sobre canasta básica de alimentos. La primera indicación es para reemplazar la expresión 31 de diciembre del mismo año por 30 de abril de 2023. O sea, ¿desde cuándo se concede el aporte? ¿Y hasta cuándo se concede el aporte? Hasta. Y la segunda indicación intercala un inciso segundo en ese artículo que establece que también recibirán este aporte los causantes de las familias que al 31 de diciembre de 2021 fueran usuarias del subsistema Seguridades y Oportunidades creado por la Ley número 20.595, independientemente de si perciben transferencias monetarias por esta causa, y las familias que a la misma fecha estuvieran participando en el subsistema Chile Solidario, siempre que no sean beneficiarias de alguno de los subsidios o asignaciones a que se refiere el inciso anterior. Para estos efectos, se considerarán como causantes las mismas personas a que se refiere el artículo 3 del Decreto con fuerza de ley número 150 de 1981 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ofrezco la palabra respecto de este punto, ministra. Sí, a este respecto, presidente, por su intermedio, saludar a la y los senadores presentes, así como también a los funcionarios de esta comisión, e indicar que efectivamente esta indicación tiene el doble objetivo. En efecto, por un lado, extender la vigencia del complemento a la canasta familiar que se produce a efecto de las variaciones en el precio de la misma, y en segundo lugar, ampliar la cobertura haciéndola llegar, ¿cierto?, a los beneficiarios del subsistema de seguridad y oportunidades, tanto en la versión de aquellos que están adscritos a este subsistema, como aquellos que provienen del programa originario que era Chile Solidario, CHISOL. Esto va a alcanzar a 41.500 personas más, con un costo adicional de 3.405 miles de millones de pesos en el 2022. Está bien, me había quedado con los ceros, con unos ceros ahí. Y esto además uniforma la cobertura a los mismos términos del actual aporte familiar permanente, más conocido como el bono marzo. Así que son el mismo universo, y cuando excluye, ahí dice, sin perjuicio de que, no obstante, si están en el inciso anterior, se consideran por el inciso anterior, se refiere que en algunos convergen las dos calidades, tanto de SUF como de aporte familiar, como de asignación familiar, con además seguridad y oportunidades. Ofrezco la palabra en votación. Senador Lagos. A favor. Apruebo. Senador Saavedra. Apruebo. Senadora Carvajal. A favor. Senador Núñez. Apruebo. Senador Moreira. Rechazo.
Perdona, a favor. Estaba pensando en otra cosa. Senador Provence. A favor. Senador García. A favor. Senador Cruzcoque. Dos votos. Presidente. A favor. Quedan entonces aprobadas las indicaciones respecto de la canasta básica de alimentos. Luego, el Ejecutivo presentó indicación al artículo 34, que está en la página 32 de su comparado, para intercalar un artículo 34 nuevo, a continuación del actual artículo 33, que es el que está en la página 32. El artículo 34 nuevo dispondría: modifícase la ley número 21.218, crea un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado, en el siguiente sentido: elimínase el inciso tercero del artículo 2, elimínase el inciso segundo del artículo 3, intercálase en el inciso primero del artículo 4, entre la frase contrato de trabajo y el punto aparte, la oración debiendo solicitarlo en la plataforma que se disponga para ello. 4. En el inciso segundo del artículo 9, introdúcense las siguientes modificaciones. 1. Elimínase la palabra mensualmente. 2. Reemplázase la frase a través de la información declarada por dicho empleador, la que podrá ser contrastada con los datos señalados en los incisos tercero y quinto del artículo 7, por la siguiente: del mismo modo, el trabajador podrá solicitar el beneficio para sí mismo, debiendo entregar la información en la plataforma que se habilitará para ello. 3. Elimínase el inciso tercero. No, quedan unas transitorias. Ofrezco la palabra, si quieren. Presidente. Señora subsecretaria, doña Macarena. Presidente, por su intermedio, saludar a la señora senadora, a los senadores, a los funcionarios y funcionarias. Acá estamos haciéndonos cargo del compromiso de modificar el ingreso mínimo garantizado, la ley 21.218, en dos dimensiones. Como ustedes saben, de acuerdo al artículo transitorio, podía hacerse la postulación a través de los trabajadores hasta el mes de mayo y después empezaba a operar con la postulación de los empleadores. Nosotros estamos eliminando eso y estamos manteniendo, digamos, hasta la vigencia, ¿no es cierto?, del año 2023, 31 de diciembre de 2023, la posibilidad que sea la postulación a través de los trabajadores en la plataforma que va a disponer el Ministerio de Desarrollo Social. Adicionalmente, que es muy importante, que se omitió y que se beneficia, digamos, a muchos trabajadores y tiene un impacto fiscal relevante, es la posibilidad de que hoy día se elimina la proporcionalidad del beneficio para quienes tengan jornadas inferiores a 45 horas. Esas son las modificaciones que se están haciendo. Hoy día se pagaba proporcionalmente el beneficio del ingreso mínimo garantizado en función de las jornadas que tenían los trabajadores inferiores, que oscilaban entre 30 y 45 horas semanales. Hoy día se va a pagar el subsidio completo, no en función de la proporcionalidad de esa menor jornada, y por eso tiene un impacto fiscal que está reflejado en el respectivo informe financiero. Muchas gracias. Senador Cruzcoque. Sí, dos cosas. Primero, ¿cómo se realiza el cálculo? Porque eso tiene un costo como de 5.000 millones de pesos aprox, más o menos. Sí, senador. Y dos, no es conveniente dejar indistintamente la postulación en el empleador y en el trabajador. De pronto hay trabajadores que eventualmente pueden ni conocer que tienen la posibilidad de postular. Por su intermedio. Doña Macarena. Por su intermedio, presidente, respondiendo a la consulta del senador Cruzcoque, efectivamente ahora el beneficio se va a pagar indistintamente de las horas trabajadas semanalmente. Es decir, se va a pagar el beneficio completo y por tanto se facilita la postulación, porque uno de los problemas que ha tenido la postulación justamente, y por eso era la postulación a través del trabajador, porque muchas veces no se conocía el tema de la información por parte del Ministerio de Desarrollo Social de las jornadas proporcionales que trabajaban semanalmente. Y de esa manera se facilita la postulación. En cuanto al tema de la postulación por los trabajadores, la verdad que, de acuerdo a la norma transitoria y lo que ha ocurrido, digamos, en este mes, no alcanza a ser un mes, en realidad, porque a partir del 1 de mayo fue que empezó a operar la fórmula, digamos, que solo a través de los empleadores, ha habido una baja, ¿no es cierto?, de las postulaciones, y nos parece, digamos, siempre va a existir la posibilidad de la coordinación entre el trabajador y el empleador, pero la idea es que efectivamente los trabajadores son los que tienen los antecedentes, y ahora, como se va a hacer a través de la plataforma, digamos, que va a disponer el MS, se va a facilitar la posibilidad de hacer la postulación.
Ofrezco la palabra en votación. Senador Lagos. Senador Saavedra. Senadora Carvajal. A favor. Senador Núñez. Apruebo. Senador Moreira. A favor. Senador Proens. A favor. Senador García. A favor. Senador Cruzcoque. A favor, secretaria, gracias. Presidente. A favor. Queda entonces aprobada la indicación respecto del artículo 34. Enseguida, el Ejecutivo presentó indicaciones al artículo 2º transitorio, que se encuentra en la página 33 de su comparado. Esas indicaciones son del siguiente tenor. Intercala la frase de conformidad con el inciso primero del artículo 25 entre la expresión título tercero y la conjunción y. Después agrega al final, como una oración final, la siguiente: para los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2023 se considerarán las nóminas correspondientes al 31 de agosto de 2022. Y además agrega el siguiente inciso segundo: tratándose de los beneficiarios a que se refiere el inciso segundo del artículo 25, corresponderá al Ministerio de Desarrollo Social entregar al Instituto de Previsión Social las nóminas que correspondan dentro del mismo plazo establecido en el inciso anterior. El aporte se pagará desde el momento en que se produzca la causa que la genere, pero solo será exigible a petición de parte y una vez acreditada su existencia, según las mismas reglas aplicables al Sistema Único de Prestaciones Familiares del Decreto con fuerza de ley número 150 de 1981 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Y finalmente, presidente, también en relación con los transitorios, el Ejecutivo formula indicación para agregar un artículo tercero transitorio nuevo del siguiente tenor. Artículo tercero. Las nóminas de pago del ingreso mínimo garantizado correspondientes al mes de junio y siguientes incorporarán las postulaciones de los trabajadores y empleadores realizadas con anterioridad al 3 de mayo de 2022 y serán evaluadas según las reglas establecidas por el artículo 35 de la presente ley. La plataforma de solicitud del ingreso mínimo garantizado se adaptará a lo dispuesto en la presente ley en un plazo máximo de 2 meses. Ofrezco la palabra al Ejecutivo para que nos expliquen bien la naturaleza de las transitorias. No sé quién es voluntario. Por su intermedio, presidente, las dos normas transitorias tienen por objeto dar... Son 3 normas transitorias. No, son 2. Son ya, hay otro nuevo. Asustando, senador, me estaba viendo si estaba atenta. Son 2 normas transitorias. Una tiene que ver con el tema del complemento de la canasta básica, que es cuando se consideran las nóminas, digamos, y por el rezago de información se establecen los meses que se van a considerar las nóminas para el pago del beneficio. Y la segunda norma transitoria tiene que ver con el ingreso mínimo garantizado, que es para reconocer, ¿no es cierto?, las postulaciones que se hayan hecho, tanto por el trabajador como el empleador, durante este periodo, y que se van a ajustar a las exigencias permanentes que se establecen en el nuevo artículo 34 que incorpora el proyecto de ley. Ofrezco la palabra en votación. Senador Lagos. Senador Saavedra. Senadora Carvajal. A favor. Senador Núñez. Senador Moreira. A favor. Senador Proens. A favor. Senador García. A favor. Senador Cruzcoque. A favor. Presidente. A favor. Presidente, quedan también aprobadas por unanimidad las indicaciones al artículo 2º transitorio y el artículo 3º transitorio nuevo y despachado en particular el proyecto. ¿Algún comentario, ministro? ¿No? Solo agradecerle a los integrantes de la comisión por la discusión que hemos tenido en estas sesiones y celebrar que hayamos llegado a un despacho de este proyecto que es tan importante para las trabajadoras y trabajadores del país, así como para los pequeños, para las pequeñas empresas que emplean una fracción importante de los trabajadores beneficiados por este proyecto.
Muchas gracias. Lo vemos entonces mañana en la sala y ojalá que se inspiren esta noche para ver el único tema que nos dejaría muy contentos a todos los miembros de la comisión, no me cabe la menor duda, y todavía tenemos espacio para aquello. Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.